inventar metodologías sin agotar primero las que hay, lo que sí haré es escudriñar cómo es que se ha estudiado el arte del siglo XIX. Aquí encontramos, y sería bueno que anoten, que Francisco Stafni marca un antes y un después en la forma de estudio. Antes de él, solo se van a encontrar biografías, eso sí, no de todos los pintores, lo que siempre hará vigente el método biográfico, no es una moda literaria. La primera biografía a un pintor peruano del XIX y escrita aún en vida es la de Montero, octubre de 1867. Además, la más extensa. Curioso porque después todas las reseñas enciclopédicas le van a dedicar solo un párrafo o dos y acotarán: no hay más información. Contradicciones de la vida. Esta recopilación de biografías es de dos tipos: individuales y recopilatorias. De estas últimas, la primera es la que acabo de enseñarles, de 1872, donde hay biografías, además de Merino, Lasso, Montero, de Macías y Carolina García de Bambarén. También se reseñan a otros como Guillermo Tasset, Julián Oñate, Gertrudis Bertodano de Oñate, Domingo Aquispes, Fernando Ceballos, Manuel María del Mazo, Ruiz de Sarabia, y se mencionan además a Enrique Guido, Ponciano Lira, Lozano, Plaza, Díaz y la señorita Rebeca Oquendo. ¿De dónde ha salido este trabajo? Las siguientes serán las biografías de pintores que aparecen en los fascículos de El Perú Ilustrado, en diversos números y con grabados alusivos. Y como tercer hito, cruzando el siglo, El Comercio, para su edición centenaria de 1939, tiene una semblanza de artistas realizada por Carlos Raigada, Merino, Lasso, Montero e infaltables. Aparte de El Comercio, estaría incluida para ese año 1939 la revista Expresión. Por la exigencia de investigación, solo se editaron 4 números, como siempre lo bueno poco, pero de gran calibre, con biografías a Lasso, Merino, Bacaflor, Montero y Rugendas. Como vemos, el estudio del arte era básicamente biográfico. Quien aporta un nuevo sistema y por ello es piedra angular en nuestro campo es Francisco Stafni, con su breve historia del arte del Perú. Primera vez que una obra condensa precolombino, colonial, republicano y contemporáneo. Si ustedes se han dado cuenta, este programa está organizado así, estanisnianamente. Prehispánico, virreinal, republicano, donde estamos, y la próxima semana, contemporáneo. Ya saben por qué. Marta Barriga explicó la metodología de estudio del arte peruano de 1992, organizada como arte precolombino, arte colonial y más bien arte del siglo XIX y del siglo XX, o sea, republicano contemporáneo. Esto parece una verdad de perogrullo, pero yo prefiero dar créditos. Específicamente, en cuanto al siglo XIX, quien mejora la exposición histórico-artística, pero sigue a Stafni, es Teodoro Núñez Ureta. La evidencia está en su repetición del término academismo. Hoy se prefiere academicismo. ¿Y alguien se ha preguntado por qué? Este asunto me ocupó la primera parte del segundo capítulo de mi tesis, dando cuenta del académisme francés. No voy a entrar en detalle. Lo único necesario es que decimos actualmente academicismo siguiendo el diccionario.
¿No se supone que es al revés? ¿Que el diccionario se debe nutrir de las palabras que nosotros le damos? Pero más allá de seguir a Stafning, Núñez hace algo extraordinario. Sienta las bases para una nueva metodología que había provocado debates enconados entre literatos y filósofos, dando y quitándole crédito: el método de las generaciones. Lo de Núñez no es generacional porque más bien hace ordenamientos utilizando la palabra grupos. Y propone tres que tienen una característica curiosa. Hay que calcular los periodos. Eso de inicios de, a mediados, no indica fechas concretas. Sin embargo, Teodoro Núñez Ureta es el gran referente teórico del siglo XIX para las revisiones que se hicieron en el siglo XX. Después de la fecha que publicó. El de Núñez es el gran modelo que inspira a Nanda Leonardini para que ella sí mencione por primera vez la palabra generación en clara alusión al método de las generaciones en un artículo dedicado a José Lepiani en 2003, basado en su tesis de 1998 y que ha sido refrendado en un nuevo artículo de 2009. Leonardini propone tres generaciones: la de los nacidos de 1817 a 1840, lapso de 23 años; la de los nacidos en el 47 a 1867, lapso de 20 años; y la de 1870 a 1880, 10 años. Con las razones: auge económico del guano, actores de la guerra con Chile y los de transición del siglo, respectivamente. Las características de su planteamiento generacional son diferente duración y discontinuas, es decir, hay vacíos entre ellas. El aporte es haberse convertido en la primera historiadora del arte en tocar el tema, para el caso peruano. Y digo tocar porque no es un desarrollo. El método de las generaciones per se no ha sido aplicado en la historia del arte peruano. Y a pesar que algunos que nunca han sustentado conocer el método lo hayan caducado, no solo será bueno darle una revisión, sino desarrollarlo por una sencilla razón. Casi no hay publicación actual, tanto de arte, de historia y seguro de otros, estoy haciendo el índex correspondiente, que no se haya referido a unas supuestas generaciones. Y es donde me pregunto, ¿cuáles son? ¿Cómo se han trabajado? ¿Quiénes le integran? Y la pregunta más grave, ¿esas supuestas generaciones que se inventan son las generaciones que devienen de la aplicación del método de las generaciones? ¿O simplemente, como es real, es una agrupación arbitraria que aparenta un juego de fechas e inclusiones o desinclusiones? Esta metodología implica un formato que se ha vuelto formalmente necesario, pues de esa manera han trabajado sus ilustres representantes. La revisión de la discusión teórica del método, no hay autor respetable que evite dar un recuento sistemático del asunto como primer paso para su propuesta. Y esto por una sencilla razón. No existe consenso sobre la aplicación de las generaciones y su corpus contiene terminología propia y fundamentaciones distintas, por ejemplo, para los rangos de duración de la generación. Antes de ser un método superado, sencillamente es un método incomprendido. La gran polémica, más allá de las fechas de nacimiento, es la falta de acuerdo en quiénes deben pertenecer a determinada generación. De haber estado de acuerdo con este punto, lo demás sería llevadero. El segundo paso,
luego de la remisión bibliográfica mínima, pero de recuento entendido, es que se plantee recién la manera en que se van a utilizar sus instrumentos, en qué se coincide y con qué se difiere, además de dar las razones de su utilización. Como último criterio, se plantea la propuesta que irá acorde con los dos pasos anteriores. La metodología de las generaciones para el siglo XIX solo ha sido planteada localmente y con criterios aceptables por Alberto Varillas Montenegro en la literatura peruana del siglo XIX de 1992 y de uso exclusivo para la literatura, criticada inmediatamente por Carlos García Bedoya, según publicación de 1998, cuyo autor indica que fue antes. Estos dos enterados artículos se comportan como la piedra de toque para quienes entran al tema y más tratan de aplicarla. Y no es que no se hayan aplicado las generaciones antes en nuestro país. Justamente Varillas da cuenta de los planteamientos de Menéndez y Pelayo, Ricardo Palma refiriéndose a la bohemia de su tiempo, Moncloa, Ribagüero, García Calderón, Prado, Luis Alberto Sánchez, Tauro, Tamayo, Oviedo, Torres Rioseco, Anderson Inver, Bacín, Carrillo, Portuondo y Arron. Varillas analiza cada uno de los modelos propuestos antes de empezar el suyo, y no se le puede eludir por no haber mencionado a Guillermo Leguía o Alejandro Lozada, o porque dejara de incluir las 4 generaciones de la Puente Candamo. Pero, por más estudio profundo o actualizador de la discusión generacional, no tomo a Varillas como punto de partida a ultranza, sino porque en sus esquemas incluyó a pintores. Sin embargo, el carácter de invitados que tienen los artistas en su planteamiento es tal que he argumentado que si no los hubiera incluido, no afectaría en nada las divisiones que hace. Entonces, sus generaciones serán muy válidas tal vez para la literatura, pero no lo son para la historia del arte. Por el mismo hecho, la generación del 48 que plantea Magluf para incluir a Lasso, amparándose en Guillermo Leguía, que más bien habló de las ideas del 48, refiriéndose a la revolución del 48, el mismo año que, por cierto, para el romanticismo nacional discuten Oviedo, Portuondo y Arron, no sé si tendrán validez para la literatura, pero para arte no. En pintura, lo trascendente de Lasso es su Habitante de las Cordilleras, que se exhibió en 1855. Es más, Guillermo Leguía respecto a Lasso no lo trata literariamente, sino de forma artística, cito: mientras nuestros flamantes hombres de letras cortan las plumas y nuestros políticos tantean el poder de las alas para el vuelo tribunicio, Francisco Lasso e Ignacio Merino piensan armonizar en la tela los colores y perspectivas que viven en su fantasía o en su retina con los colores que impregnan sus pinceles resurrectores. Cierro cita. Yo escucho aquí hablar de artistas. La cita es Jorge Guillermo Leguía, Estudios Históricos, Santiago de Chile, 1939, página 119. No hay una generación del 48 en arte, por lo menos como está planteada. Afortunadamente, la historiadora del arte, hay que decirlo, estudia los escritos de Lasso en su publicación del Aguinaldo, y ella misma indica que hay diferencias entre escritos y pintura. Mi observación es que en su calidad no solo de historiadora de arte, sino como especialista en Lasso, recordemos su tesis, se crea que su generación del 48 se aplica en nuestro campo. La crítica que le hace Carlos García Bedoya a Varillas contrapone el criterio de generación por el de periodización. También era oportuno que el crítico citara a José María Moner Sanz, a menos que se crea que solo es coincidencia que el argentino haya tratado el tema de la periodización con lucidez y prolijidad más de 20 años antes, en 1970.
A pesar de todo este desenredo sobre el cual los que vienen tejen como aracne sus livianos bosquejos, y al tener en cuenta que discuto lo de Varillas Montenegro para la esfera de la historia del arte, regresaré al único universal que aplicó las generaciones, haciéndola válida para nuestro campo, aunque restringiéndola para Europa. El alemán Wilhelm Pinder, quien sustentó los conceptos contemporáneos y coetáneos, definiendo al primero como el establecimiento de las épocas y al segundo las generaciones, a las que les correspondían las fechas de nacimiento. Y desde aquí elaboro mi proyecto para el caso peruano, siendo consciente de las recriminaciones que despierta esta metodología en el campo intelectual. Me sostendré en el criterio de Carlos Cipriego, que al respecto dice, cito, no se puede confiar para todo en el método de las generaciones, tampoco rechazarlo con el descrédito que últimamente sufre. Cierro cita. De las críticas hechas casi enconadamente a la sustentación de las generaciones por Ortega y Gasset, imposible de olvidar referenciarlo, suscribo la lucidez de Laín Entralgo al proclamar la autonomía de la historia frente a criterios cosmológicos y de ciencias formales, refiriéndose que los hechos de la historia no van a la par con la exactitud de las fechas de los nacimientos. Efectivamente, la numeración del siglo XIX no nace en 1800 ni termina en 1900. Y dice también Laín que la historia debe independizarse de los asuntos de la biología, la sociología y por extensión de cualquier otra ciencia, posición que ya no sorprende a los historiadores. Pero al igual que él y ellos, pertenezco al grupo de historiadores del arte que hacen una defensa acérrima de la historia del arte, no digo arte, frente a la propia historia, política, sociología y más. La evolución del arte no cambia necesariamente por las variaciones históricas. La historia del arte no es una subrama de la historia. Es más, es hija de la arqueología, pero no es el tema de ahora. Y esto no implica rechazar de ningún modo los criterios actuales de interdisciplinariedad, pero teniendo como base nuestro campo y no al revés. Leí un artículo sobre la pintura de Daniel Hernández, El saludo a Leguía. Del 100% del artículo, de 2 páginas, solo se dice el título de la obra, su tamaño, y todo lo demás, o sea, todo el artículo, se dedica al hecho histórico del tema propuesto por Hernández. Una obra de arte no se agota en su tema. ¿Cuáles son sus características? Motivos del tema, documentos de encargo o donación, tiempo de ejecución, estilo, estética, pormenores del artista, repercusión de la obra dentro de su carácter de obra de arte. Este cuadro en el artículo dedicado a la pintura es lo de menos. De hecho, se podría quitar la imagen, quitar el artista, quitar el cuadro y el artículo seguiría existiendo en su 100%. Pregunto, ¿para qué está ahí la obra? ¿Para subordinarse a un plan ilustrativo? ¿Una figurita de álbum? Y como los álbumes temáticos, basta con la descripción, aunque no se haya colocado la imagen. En este artículo especializado, nacido en el museo donde se encuentra la obra, no se indica la fecha de realización. Y el arte debería ser el objeto de donde partan las demás ramas. Pero la historia, la sociología, la antropología y otras parece que son muy celosas. A fe de Pinder, y por ello voy a utilizar este método suscribiendo que el método de las generaciones se debe aplicar para intentar ver aquello que de otra manera se nos puede escapar. Obviamente el método es recursivo, pero los propios criticadores no se dan cuenta que con su propio ejercicio lo elevan a una categoría que no tiene ni busca. Puestas las biografías estadísticamente, este es el panorama que resulta. 5 generaciones, cada una de 20 años,
Es una pena que el Excel no sea tan claro, pero iré detallando. Lo que importa es que cada línea de color muestra el periodo de vida de los pintores del 19. Se puede observar que Pablo Rojas y Gil de Castro, las primeras líneas beige y celeste, siendo coetáneos, a ver si me ayudo con esto, Gil de Castro, Pablo Rojas aquí, siendo coetáneos, habiendo nacido en el mismo periodo, en cambio, son contemporáneos de Fierro y Merino, quienes nacen en esta parte, ¿no? No así de Lasso, Montero, Ingunza o Torrico, pues ellos comenzarán a actuar a partir de 1850, cuando los anteriores mueran. En el caso de los coetáneos Fierro y Merino, acá está la segunda generación, los únicos de la siguiente generación, debido a su longevidad, son contemporáneos hasta con Hernández y Castillo, y verán y nacer, morir a la siguiente generación, si pensamos en Lasso, Ingunza, Montero y Federico Torrico. Las líneas negras verticales indican los límites de los coetáneos. Por lo tanto, las generaciones serían 5. Atención con esto. Las generaciones de los pintores del siglo XIX. No sé si funcionará así para los escultores, arquitectos, artistas populares, otros. No voy a tener la osadía de otros esquemas en que sus generaciones incluyen a todos los intelectuales. Supongo que tendrán sus motivos, pero me gustaría conocer cuál es su base teórica y noción de generación. La fecha inicial estaría establecida por el nacimiento del primer pintor decimonónico y obviamente la cerrará el último dedicado a este periodo. Primero y el último. Aquí apareció algo nuevo. Si Pablo Rojas, el primero, nació en 1780, no quiere decir que el siglo artístico nace en esa fecha, asunto que empieza una discusión nueva. Porque consideramos como decimonónico a Rojas en base a su retrato de Bolívar, u otros dos que ya indicó Kusunoki en 1825. O sea, el esquema de las fechas de nacimiento es distinto a otro esquema que solo tuviera, por ejemplo, en cuenta las obras. Esto hoy no lo voy a presentar. La fecha inicial la marca el nacimiento, la fecha final la marca el nacimiento de Enrique Domingo Ibarreda, el último pintor del 19, es decir, 1879. Y fíjense ustedes, el primero nace en 1780, el último en 1879, coincidentemente el año de la guerra con Chile. Y hay estrictamente un siglo matemático, y no hemos hecho nada para que sea así. Luego, los seleccionamientos internos han seguido la valoración estrictamente artística. Ello arrojó un resultado de que al acomodar una pauta de 20 años exactos podamos hablar de una determinada generación, y estas son las siguientes. Los nacidos de 1780 a 1799, la llamaré la generación de la transición. Incluye por ahora a Pablo Rojas, Mariano Carrillo y Gil de Castro. Rojas y Gil de Castro mantuvieron la estética de taller, pero variaron la temática al empezar a representar a los actores de la independencia. Los nacidos entre 1800 a 1819. Hasta el momento, los únicos dos son Pancho Fierro e Ignacio Merino. Se trata de la generación clave de este siglo. Lo voy a presentar de una manera más atrevida. Si no fuera por Merino y Fierro, tendríamos otro siglo XIX. Ellos son los verdaderos configuradores de la centuria. Los llamo divergentes porque la única relación que les he encontrado, y casi me hacen abandonar el método si no encontraba alguna solución, la única
solución es lo común en la desigualdad. Merino es la lección europea importada desde París, y Fierro, y por primera vez coincido con Natalia Magluf, que lo de Pancho Fierro es una propuesta, no tuvo la oportunidad de viajar, pero en él no se puede minimizar su talento por falta de academicismo. La propuesta de Fierro es consciente desde la autodidáctica. Después de Fierro y Merino habrán dos caminos, lo local o lo foráneo, y los que vienen seguirán a uno de los dos. No volverá a haber nada nuevo hasta lo que determina el cierre del siglo, que es la fundación de la Escuela de Bellas Artes. Los nacidos de 1820 a 1839, que son la generación romántico-conciliadora, son Lasso, Ingunza, Montero, Torrico, Federico del Campo y Francisco Macías. Es definitivo que los epónimos son Lasso y Montero. Ambos importan parte del divorcio europeo entre románticos y neoclásicos, con la diferencia que Montero es más juste milieu, conciliador. Pero ello no lo casa con los románticos. Lasso le dará sentido académico a la posición localista de Fierro. Lo de Montero es auténticamente europeo, y más que Merino, es quien abre el gusto por lo histórico con tema peruano. La generación que sigue son los nacidos entre 1840 y 1859. Aquí están Carlos Jiménez, José Efio, Fernando Ceballos, Rebeca Oquendo, Alberto Lynch, Daniel Hernández y Teófilo Castillo. Y la denomino finisecular porque Hernández y Castillo son los responsables que termine el siglo artístico. Castillo, con sus gestiones, porque exista una escuela de bellas artes, y Hernández como el primero en dirigirla. Ellos le ponen punto final a la estética peruana del siglo XIX. La última generación es la rezagada, porque se quedan con la lección decimonónica destinada a desaparecer con la llegada de la nueva estética mundial, que es la propugnada por la vanguardia. Aquí se encuentra, es bueno repetir por ahora, Juan Lepiani, Carlos Astetti Concha, Carlos Bacaflor, Alberto Ceballos Franchi, Mario Urtiaga, Francisco Canaval y Enrique Domingo Barrera. Con esta estratificación, que ya comprenderán que nos amerita una revisión de 26 biografías, 25 si descarto la de Montero, que me llevó una década, y que seguramente necesitará incluir a los extranjeros, Rugendas y Muñiz, entre otros nacionales también. De todas maneras, considero que será difícil que haya un cambio estructural, puesto que los determinantes son los que provocan los cambios, y a ellos sí los tenemos allí presentes. Entonces, los epónimos en cada caso, los epónimos son aquellos que le dan los representantes de cada generación, serían para la primera transición, Pablo Rojas y Gil de Castro; para la divergente, Ignacio Merino y Pancho Fierro, además los únicos; para la romántico conciliadora, Francisco Lasso y Luis Montero; para la finisecular, Daniel Hernández y Teófilo Castillo; y para la rezagada, Juan Lepiani y Carlos Bacaflor. Pueden ver en esta reconstrucción cómo el estilo tradicional tiene un punto de divergencia cuyos actores son Merino y Pancho Fierro. El tema de las generaciones es el capítulo de mi nueva tesis, que solo quiere ordenar la revisión principal que parece que se ha perdido. De todos los pintores que he revisado, solo me voy a quedar con los que han producido pinturas de género histórico para saber si hay alguno que haya realizado alguna tableau d'histoire, pintura de historia, desde la óptica del universo general.
En realidad, esta vez lo que debería ser lo fundamental de la exposición tiene rasgos de apéndice. Muy bien, ya terminé todo lo que tenía que leer. Por fin voy a poder explicarlo. No quería que se me quedara nada. Pero que me... Hola, hola, hola. Hola, ¿sí? Gracias. Ahora sí. Muchas gracias. Bien, lo que tenemos que revisar en estos momentos son las pinturas con temas históricos. Es curioso que antes de que pudiera entrar en este objetivo haya tenido que revisar toda la metodología, porque si no, no podría entrar sobre una base movediza. Considero que el artista que hace una primera referencia a lo histórico va a ser Pablo Rojas, con este retrato de Bolívar, puesto que, como ven, detalla en esta parte la batalla de Ayacucho. Yo he visto en otras referencias que le dicen la batalla de Junín. Insisto, en esta última parte en la cual solamente voy a poner imágenes que he seleccionado, preguntas referentes a cuestiones específicas de los cuadros, es algo que voy a postergar, porque como se habrán podido dar cuenta, lo que me interesa inicialmente es hacer una ordenación más cronológica. Entonces sería la primera referencia. No es un cuadro de ninguna manera de historia porque se trata de un retrato, pero ya vamos teniendo no solamente el cambio de personaje en el retrato, ya no son coloniales, ahora son republicanos y sobre todo de la gesta emancipadora, pero hay referencias de el por qué los retrata, referencias históricas. Por eso tuve que organizar otra categoría, la de los artistas peruanos, como en este caso José Gil de Castro, que en cambio se dedican a temas que no son necesariamente locales. Aquí tenemos el retrato de Bernardo O'Higgins y ustedes pueden ver aquí con el detalle del cuadro que es la batalla de Chacabuco. Ellos son los antecedentes y están dentro de esta primera generación. En la siguiente generación, bueno, no voy a decir que los cuadros ingleses que hoy los conocemos, ¿no? El hecho el 26 y el 46 pertenecen de alguna forma a la plástica peruana, pero es interesante que en este periodo, antes de que aparezca la segunda generación, ya hay una preocupación extranjera por la temática nacional. Pero propiamente de la segunda generación no voy a tomar esta vez a Pancho Fierro, porque lo que me interesa son las pinturas y conocemos de las acuarelas. Tenemos a Ignacio Merino. Ignacio Merino como un pintor nacional, pero que al hacer sus escenas históricas se dedica más bien a temas extranjeros. Aquí está toda la secuencia de Colón, perdón. Los dos cuadros que había mostrado, complementados por la muerte de Colón, la lectura del Quijote, si es que lo tomamos como histórico, y su gran cuadro premiado, Colón ante los sabios de Salamanca, de 1863. ¿Sería una correcta historia de las pinturas que hacen historia nacionales si obviamos el cuadro galardonado del 19? Obviamente que no. ¿Y en qué categoría entraría? En la de pintores nacionales que hacen sus cuadros, inclusive en París, y que no tienen tema nacional y que sin embargo sabemos que pertenecen a nuestra plástica. No solamente tenemos los cuadros de historia, hay que colocar también, y lo vieron por eso en las categorías de la pintura de historia, aquellos que están referidos
a los temas religiosos, la resurrección de Lázaro Ignacio Merino, y hay muchos más. Ha comenzado toda una catalogación al respecto. Bueno, vendría Montero con su alegoría, el Perú libre, luego la degollación de los inocentes, su cuadro hecho en Florencia, Los funerales de Atahualpa, que creo que a estas alturas ya no amerita una palabra más, por lo menos de mi parte. Hay una pintura más de Montero que fue dada a conocer en esta página de la revista Voces, que según su propietaria, Mariana Muldepis, es de Montero. Ella me invitó muy gratamente a su casa y yo tenía la invitación de la editora de la revista a hacer un artículo de Montero, me dio 3 páginas, yo preferí hacer 2 y ceder una tercera página para beneficio de los lectores a que ella presente esta obra de Luis Montero. La obra también ha sido desestimada por Natalia Magluf, como que sea de el pintor nacional, por algunos artículos que, según ella, indicarían que no es Montero el autor, sino que lo sería Alberto Ceballos. Bueno, Mariana Muldepis me ha contado las referencias de por qué tiene esta obra en su casa. Cuenta que en la tradición de la familia Pis se contaba una historia que la han mantenido por los años. Se ha contado la historia de que en algún momento del siglo XIX, Luis Montero y el fotógrafo Benjamin Franklin Pease se conocieron y Montero obsequió esta obra a Pease. Todo estuvo ahí siguiendo su curso de la historia y el cuadro ha pasado por diferentes generaciones de la familia. Y en algún momento también de la década de los 70, llegaron desde Chile las descendientes de Montero, las bisnietas, y la buscaron. Y cuando se preguntaron, buscaron a la familia Piz. ¿Por qué las buscaban? Porque en los descendientes de Montero también contaban la tradición de que Luis Montero había regalado un cuadro a el patriarca de los Piz. Y es por ese motivo que la buscaron y coincidieron observando la obra. Para mí, esta referencia es válida y no se puede simplemente por encontrar un artículo periodístico y no argumentar un procedimiento lógico, desacreditarlo. ¿Tiene cuestiones importantes? Y no, porque esto tiene que pasar pues, por una cuestión objetiva también. Por ejemplo, los personajes de Montero definitivamente no están hechos de modelos. Y esa es la técnica de Montero, la he sustentado. El color, porque la imagen es mucho más oscura, se ha aclarado para la imagen y para la revista, también pertenece a la época de Montero. Y hay un dato singular. La obra, como ellos cuentan, en ambas familias, estaba inconclusa. Según el planteamiento que hace Natalia Magluf, hay descripciones específicas donde Alberto Ceballos cuenta cómo ha resuelto su obra. Y yo me pregunto, ¿inconclusa? ¿Se describe una obra inconclusa? Continuemos porque voy a tocar el tema más adelante. Luego pasamos a la siguiente generación, ¿no? Aquí tenemos a José Efio presentando la Fundación de Lima. Yo quisiera hablar un poco más de esta obra, pero hay una historiadora de arte de San Marcos, amiga mía, Mónica Arana, quien está trabajando sobre este cuadro en particular, a quien le deseo mucho éxito, y la ética hace que me corresponda solamente dar una referencia.
Luego también en esta generación Fernando Ceballos con la entrada de Cáceres en Arequipa. Esta obra se encuentra en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Estoy haciendo una gestión, me han confirmado que la obra está y deseo también tomarle las fotografías correspondientes para que salga a color. Este Fernando Ceballos es padre del Alberto Ceballos que hemos mencionado hace algunos instantes. Y en esta misma generación, Ramón Muñiz, el español, con la muerte de Pizarro. Acá hay un dato que he encontrado hace poco que es, perdón, que el antiguo propietario de esta obra es Miguel Garreta. Eh, yo me pregunto por qué en los museos nuestros no hay un seguimiento de las obras de arte que amerite la investigación. Es decir, quiénes son los propietarios, cuál es el devenir que ha tenido y por qué están en estos momentos donde están. Lo de Montero, que ahora se conoce, eso fue por un escándalo del reclamo del Congreso. Eso no debería ser el punto de partida para que hagamos los seguimientos correspondientes. Ramón Muñiz, creo que acerca del tema de la Rabona tuvieron bastante el día lunes con Nanda Leonardini. Y esta generación, la finisecular, que tiene a su epónimo Daniel Hernández, con la muerte de Sócrates, también no voy a hablar de esta obra porque mi compañera de maestría, Francesca Tapia, ha tomado este cuadro como objeto de su trabajo y también le deseo la mejor de las suertes y ver el trabajo en algún momento. De hecho, cada pintura debería tener un investigador y así el arte nos daría muchos más datos. Daniel Hernández, con esta obra mucho más conocida, La capitulación de Ayacucho, vamos fijándonos la fecha 1918. Estamos a un año de terminar el siglo, que como decimos, el siglo artístico va a terminar en 1919 con la fundación de la Escuela de Bellas Artes. Daniel Hernández, ya con otras pinturas, La apoteosis de Ayacucho. Teófilo Castillo, que también es coetáneo, con el saqueo del Coricancha o Templo del Sol, él más bien ya en el nuevo estilo que está importando y que se va viviendo en Europa. Los funerales de Santa Rosa de Lima. Claro, si aceptamos los funerales de Atahualpa, ¿por qué no vamos a aceptar los funerales de Santa Rosa de Lima como pintura que tiene temas de género histórico? Teófilo Castillo con el combate de Angamos. Y para la última generación, la generación rezagada, Juan Lepiani, que es un nostálgico porque va a tratar de mantener un estilo que según el devenir de la historia ya no tenía ese interés y ni siquiera estaba vigente el crédito de las pinturas de historia. Este tema fue en 1832, sin embargo él está pintando su cuadro en 1903, Los 13 de la Isla del Gallo, Juan Lepiani, con la entrada de Piérola a Lima por la Puerta de Cocharcas, 1903. Por si acaso sus obras aquí no están en un estricto orden cronológico. La entrevista de Punchauca, entrevista entre José San Martín con el virrey José de la Serna. Lepiani es el ilustrador de nuestra historia. El tercer reducto de 1891. Esta obra que la hace en Roma, la proclamación de la independencia, que Nanda Leonardini sustentó con mucho acierto, que se basó en el cuadro de Chiseri, El Ecce Homo, y que lo mostré el año pasado. Todos los créditos son de Nanda, puesto que Pilatos está presentando a Jesús en la misma composición que lo hace Lepiani a San Martín. Esta obra
que está aquí, el último cartucho de 1894, que hace una suerte de pendant, ¿no? O par con la respuesta de Bolognesi. Vamos viéndola primero esta. Esta obra sí me causó una duda cuando dije que no existen pinturas de historia. Esta es una pintura de historia en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque aquí Lepiani está dando el ejemplo moralizador. El ejemplo moralizador del héroe que está frente a la muerte, que bien pudo haber dicho no, nos rendimos o cualquier respuesta que quieran, pero que acepta la muerte por dar una lección, la lección patriótica. Ya los historiadores se encargarán de aquilatar lo que hizo o no Bolognesi, pero desde el punto de vista artístico, esta obra, y las dos, aquí está dando la respuesta al emisario chileno, que aquí está sucumbiendo frente a la propia respuesta que él da, estas son en realidad nuestras eminentes tableaux d'histoire. Las únicas pinturas de historia, con el único problema que eso de pintura de historia, tableau d'histoire, Jean Louis ya no tenía ninguna validez para las fechas. Tal vez si las hubiese hecho o presentado en las exposiciones de París, ni en la fecha hubiese tenido validez, ¿no? He puesto esta última obra de Lepiani, La captura de Atahualpa, y luego también a su coetáneo y contemporáneo Carlos Bacaflor, El rescate de Atahualpa. Lamento que no haya salido más grande, pensé que se iba a ver más grande. Porque parece que la imagen de Atahualpa, la representación de Atahualpa, que viene desde los grabados de finales del siglo XVI, ameritaría un tema, la forma en que se ha representado a Atahualpa a lo largo de los diferentes soportes pictóricos. Otro que pertenece a esta generación es Alberto Ceballos Franchi. Yo invito cortésmente a la historiadora, directora del Museo de Arte de Lima, a que contraste las informaciones que tiene con esta obra que es de Alberto Ceballos y que curiosamente en el extranjero colocan una ceremonia azteca de 1905, porque tiene todas las propiedades de la que nos cuenta. La pregunta es, esta es una obra de Alberto Ceballos Franchi. Esta obra podría serlo, pero la investigación al respecto debe estar cerrada. De momento no lo está. ¿Y por qué Alberto Ceballos no copió una obra de Montero? Hay que recordar que Montero se demora 6 años en hacer los funerales de Atahualpa. Y es una práctica académica que antes de hacer un cuadro final grande, se hagan una serie de ensayos. De hecho, para la Venus dormida, al parecer hay un ensayo en la colección de Miguel Criado que se coloca en la nómina como una Venus en miniatura. Lástima que no tengamos la imagen, pero está el documento remitido por Emilio Gutiérrez de Quintanilla. ¿Por qué esta obra no puede ser un ensayo para el gran formato? De hecho, todos los académicos saben que primero hacen un borrador y hacen muchos borradores antes de plasmar su obra. Al final, todo queda en la hipótesis. Pero le doy mucha validez al testimonio de Mariana Muldepis y sobre todo porque he hablado con los descendientes de Luis Montero, que como ustedes saben, el año pasado me dieron mucho material que los presenté en esa fecha. Fíjense, en esta obra de Daniel Hernández, esta obra es bien interesante. El saludo al presidente Leguía, de 1821. Hemos dicho hasta ahora, en todos los textos escritos, que el siglo XIX se termina en 1919 porque la llegada de la Escuela de Bellas Artes marca un hito. Sí, pero esta obra es después, se dice 1821, debe decir 1921.
marca un después. ¿Por qué terminamos el siglo realmente en 1919? Cuando una pintura de historia con algún referente importante del momento está todavía 3 años más. Y aquí quiero decir algo importante. ¿No se ha visto que esa categoría de la contemplación de las pinturas es algo que ya no se practica? Y lo escuché en algunas de las conferencias. Tomar esta palabra contemplación como una actividad que está muy ligada al arte y que vendría a ser una actividad efímera o que no tiene sentido. Pensemos, en 1900, el tiempo promedio de un francés común para ver un afiche convencional era 20 minutos. Se paraba delante de esos afiches que están en los libros y el tiempo eran 20 minutos. Si lo vemos con los ojos de hoy, obviamente a nadie se le ocurriría pararse delante de un afiche más de 30 segundos. ¿No le damos el tiempo de contemplación necesaria? Claro que sí. Lo que pasa es que ha cambiado la forma. Hoy sabemos que este afiche lo tenemos bombardeados por la televisión, por el internet, nos llega hasta nuestra casa, cualquiera de las imágenes que vemos por esta evolución de la tecnología. Entonces sí lo vemos muchas veces, o por lo menos tenemos conciencia de que lo vamos a ver. Abrimos el periódico y ahí está. El francés de 1900, si no le dedicaba esos 20 minutos a tratar de conocer los detalles de la obra, quizás nunca más en su vida la iba a volver a ver. Los colores en el Renacimiento no se compraban en una tienda de ventas de productos para artistas. Y así, si seguimos retrocediendo. Entonces, esa palabra contemplación para la historia del arte hay que reivindicarla. Para finalizar, la pintura de historia reconocida a nivel mundial, el juramento de los Horacios de 1784. En 1832, toda esta categorización comienza a desestructurarse con la llegada del estilo del Justin Milieu y su género, el genre historique o género histórico, pintura para la burguesía. Mientras tanto, comenzaba la historia en 1825 de los referentes para lo que va a ser la pintura de escenas históricas nacionales. Entre Merino y básicamente Montero se iguala el género histórico, y tanto para el caso europeo, aquí está la fecha de la primera exposición impresionista, 1874, y en el caso nacional, 1879, la guerra con Chile, parece que forman los cismas que van a hacer que poco a poco vaya cambiando el gusto académico. Con la llegada de la vanguardia, y ya en 1906, obviamente el arte era otro. El ejemplo de Picasso y las señoritas de Aviñón. Para cuando Lepiani está haciendo la obra reivindicadora o patriótica de Bolognesi en 1894, ya la vanguardia que venía del extranjero, el interés por la reconstrucción nacional y la llegada del indigenismo que va a venir en los siguientes años del siglo XX, no le dan ni una sola cabida a lo que en algún momento fue un gran género, el género de la pintura de historia. Muchas gracias. A continuación, nuestro expositor va a contestar algunas preguntas que nos han hecho llegar. Okay.
¿Qué nos puede decir de los pintores no académicos del siglo XIX de los otros departamentos? Que hay que estudiarlos, ¿no? Y que sería también bastante importante que empecemos a incluir una plástica que desde siempre hasta ahora, se ha visto con los mismos nombres. Yo soy un monterista, pero haber encontrado esta obra de 1872 y seguir con las biografías solamente a los mismos pintores, está bien, y que hayan más personas que sigan estudiando Montero, pero también sería bueno que se esparza el interés. Esto de que solamente trabajemos con pintores que se han desenvuelto aquí en Lima, reduce pues la visión del país a la capital. Montero es piurano y me hubiera gustado que en la última publicación que hizo el Museo de Arte de Lima, que trajo a investigadoras de Florencia, de Brasil, de Uruguay y Argentina, y que la doctora Natalia Magluf vio por conveniente hacer 3 ensayos en un solo libro, toda una novedad. Ya puedo invitar a otras personas más. Hubiera sido interesante que se haga la investigación también en Piura. Montero estuvo algunos años estuvo en Piura, y según por ejemplo a mí me han contado, hay algunos cuadros de Montero en Piura, y yo no creo que no haya una pintura propia piurana. De hecho, la mencionada y otros investigadores tienen un libro muy interesante que se llama Pintura Piurana. ¿Pero quiénes están? Merino, Montero, Torrico, me parece que era el siguiente. O sea, más de lo mismo. Se podría armar todo un corpus con los artistas, no solamente pues de Piura, también de Tacna. Alberto Ceballos Franchi, por ejemplo, fue el hijo de Alberto Ceballos, de Fernando Ceballos, y Fernando Ceballos se casa con una italiana. Alberto Ceballos nace en Italia, pero viene a pasar cerca de 40 años, los últimos 40 años de su vida, aquí en Tacna. Y hay mucha más pintura tacneña, sino que hay que hacer un trabajo de investigación un poco más sesudo. Entonces respondería, me parece que debemos empezar a prestar atención a los pintores que son de otros departamentos de nuestro país. ¿Tiene alguna referencia de la pintura de Luis David, La muerte de Sócrates, que podría ser inspiración para ejecutar la pintura La muerte de Atahualpa? A ver, Luis David, estamos hablando de J. Louis David, ¿verdad? Y La muerte de Sócrates. Claro, el pintor del Juramento de los Horacios también pintó en algún momento La muerte de Sócrates. Entonces, esto en Francia, que podría ser inspiración para la pintura de La muerte de Atahualpa. Bueno, primero habría que definir si Montero ha visto esa pintura. No creo que no. David es un referente ineludible. Pero para La muerte de Atahualpa, no. Además, en la pintura de Sócrates, Sócrates está, es cierto, sobre el diván, está casi en esta posición, como si yo tuviera los pies ahí, y está dando como una lección, ¿no? Ya del último momento, antes de beberse la cicuta. Está en este plan, está en otra actitud completamente distinta, completamente distinta. Y no lo creo, no creo que... Creo que David aporta mucho, por ejemplo, a las estructuras de la degollación de los inocentes. Cuando
Vemos la degollación de los inocentes, vemos en Montero unas estructuras clásicas. Obviamente David es uno de los referentes, ¿no? Pero no lo creo, no creo que para los funerales de Atahualpa sea específicamente un referente. ¿Quién o cómo se decide cuándo empieza o termina un siglo? Ya que señaló que el siglo XIX no empieza en 1800 ni termina en 1900, ¿no? O en 1900 empieza el siglo XIX. Bueno, es cierto, güey. Los procesos históricos no terminan o cambian, y ha sido así a lo largo de la historia, porque cambió el número matemático. No cambian por esto. Según los actuales historiadores dicen, por ejemplo, que la fecha que estamos viviendo ahora, que ya no es posmodernidad. Hasta ahora seguimos diciendo, vivimos en la posmodernidad. Escuché a un filósofo argentino que decía, la posmodernidad fue hasta que se cayeron las Torres Gemelas. Y todos sabemos que eso fue en 2001 y que en estos 14 años ya es otra cosa lo que estamos viviendo. O sea, la posmodernidad terminó en el 2001 y hasta ahorita no estamos ni enterados, ¿no? No son los años matemáticos los referenciales. Además, otra cosa, ustedes saben que los calendarios han cambiado. No creo que este calendario sea vigente, pues, por ejemplo, para el calendario chino u otros más, ¿no? ¿Qué medimos cuando medimos las matemáticas? En cambio, los hechos sociales, los hechos históricos, o los hechos en cada campo, eh, marcan pautas. Hay veces me hago la siguiente pregunta. ¿Por qué la proclamación de la independencia tiene que ser un cambio para la historia del arte, que en realidad es la discusión? No lo es. ¿Por qué? Porque el retrato se sigue trabajando de la misma manera como técnica, ¿no? Lo dijo Kusunoki el año pasado en su exposición, y estoy absolutamente de acuerdo. Simplemente el artista que hace retratos a un estilo cambia el personaje y ahora ya no hace personajes coloniales, ahora va a hacer simplemente a los nuevos libertadores, a los libertadores. No ha cambiado el arte. Pero cuando Merino importa el academicismo y va a haber todo un cambio profundo, ahí sí cambia el arte. Y entonces hago esta analogía, ¿no? No porque ocurra una guerra o no porque ocurra algún hecho social, por ejemplo, hablemos de medicina, solo para ser didácticos, tiene por qué haberse inventado la cura de. Y el día en que se inventa la cura de, no por eso vamos a hacer una guerra. Pero en la historia de la medicina, ese hecho sí puede darle un cambio a la forma como se viene estudiando, ¿no? Ese es el gran problema. Y bueno, nadie lo decide, ¿no? No sabemos cuándo van a suceder ni cómo van a suceder los hechos históricos. Pero matemáticamente no es la función. ¿Existe alguna base de datos donde se puedan contemplar pinturas peruanas, así como existe en Europa y Estados Unidos? ¿Podría mencionar algún catálogo de pintura peruana del 19? Ya, vamos con la primera pregunta. ¿Existe alguna base de datos donde se pueda contemplar las pinturas peruanas? Gracias por hacerme recordar porque esto no tiene que ver con la conferencia, pero es muy importante su pregunta. Yo pienso que es un deber de los museos y le voy a endosar también el comentario al director de la Biblioteca Nacional y de las bibliotecas, las fuentes de información y referencia, colgar en estos momentos todo en la red. Todo lo que yo he aprendido con respecto a la estética francesa, se lo debo a que en un proyecto el Banco Nacional de Francia y su proyecto Gálica subieron las fuentes francesas y están disponibles. Y esto no es gratuito,
Los ingleses todavía dicen, si quieres entrar al portal y recibir la información, tienes que pagar una determinada cuota. Mientras ellos van haciendo eso, Francia va difundiendo toda su historia. Si uno revisa los portales de los diferentes museos más importantes del mundo, tienen ahí toda la colección. Y yo no creo que porque tengan la colección expuesta, están ahorrando a algún visitante. Al contrario, están aumentando la demanda. Siempre le pregunto a mis alumnos, es una encuesta que siempre hago antes de empezar la clase. Les coloco un examen y pongo dos preguntas entre otras porque no quiero que se den cuenta de lo que busco. Las dos preguntas son, ¿cuál es la obra de arte que conoces o que tienes referencia? Y siempre la respuesta es la misma, ¿no? La Mona Lisa de Leonardo da Vinci. ¿Y qué pintura nacional conoces? Y la respuesta siempre está vacía. Y pongo otra más ya como para ensañarme, ¿no? Indique usted una pintura nacional con su respectivo pintor. Y para terminar de ser malo, indique un museo nacional con una pintura referente. Esa es la respuesta. Sí, quería llegar a eso, sí, Mali ha colgado una parte, y lo está haciendo, en el proyecto del Instituto Google ha colgado una parte, y también no lo ha hecho solamente el Mali, lo ha hecho la Pinacoteca Ignacio Merino, ¿no? Han colgado. La idea es la difusión. ¿Por qué? Porque en la medida en que hay difusión se crea demanda hacia lo nuestro. Es importantísimo, ¿no? Entonces, ¿existe alguna base de datos donde se puedan contemplar las pinturas? Le remito la respuesta de la señora. Entre usted al proyecto Google. Sobre todo entren a los proyectos de los museos. ¿Por qué? Porque ahí tienen una referencia más certera. Uno puede poner pues los funerales de Atahualpa Luis Montero y le salen 1000 imágenes, toma usted la imagen que no es. Por ejemplo, coloquen ustedes Luis Montero y les va a salir una imagen que no es de Luis Montero. Y el año pasado he colocado el retrato de Montero que me enviaron los descendientes de Montero, ¿no? Ahora está en Wikipedia el retrato efectivamente de Montero. Pero esas son las únicas referencias del Mali. También un museo, sí, el Museo Pedro de Osma también tiene gran parte de su colección en su portal. El museo, por ejemplo, de historia, arqueología, antropología e historia, ya están tardando mucho. Aquí hay otra pregunta aquí. ¿Podría mencionar algún catálogo de pintura peruana del siglo XIX? Sí, el catálogo de Teodoro Núñez Ureta es uno de los más completos porque tiene teoría, tiene biografías y tiene imágenes. La única pena, y aquí le traslado el comentario al director Ramón Mujica, es que ese catálogo en la biblioteca pública está seccionado, o sea, no sé qué le ha pasado a la obra, no sé si la que está aquí tal vez esté mejor, ¿no? Pero muchos deseamos ir de repente al centro, los que estamos más cerca, y está seccionada. Y lo que le quería decir antes al director también es que las obras que están en la biblioteca también deben difundirse, ¿no? Creo que hay proyectos, pero todavía estamos en proyectos. Entiendo que es difícil, hay que escanear, hay que hacer muchas cosas, pero debemos ser un poquito más prestos, me parece, para que sobre todo todos tengan la información, ¿no? ¿Qué recomendación daría a los profesores de historia para implementar e incentivar la importancia de las pinturas de historia y de género histórico en los estudiantes? Bien, desde mi papel de historiador de arte, la recomendación sería, primero que nada, que les digan que las pinturas de historia no son fotografías de la historia. Entonces, generalmente las pinturas de historia son de hechos muy anteriores, salvo la de Lepiani, que fue a unos años nada más, ¿no? Eso, y no hay que revisar en realidad la historia con las pinturas de historia, sino tener
un capítulo del siglo XIX donde se hable de los pintores que hicieron pintura de historia. Por ejemplo, en la exposición permanente del Museo de la Nación, creo que la anterior, yo era muy renuente a ver toda esa escala y luego ponían en 1532 los funerales de Atahualpa, la pintura de Luis Montero. Entonces yo decía, bajo este esquema, el estudiante cree que así fue. No, no fue así. ¿Quién sabe cómo fue? ¿Quién tomó fotografía? Es una reinterpretación. A ver, un óleo tamaño grande de pared de Simón Bolívar sobre su caballo. Usted no ha presentado, lo vi en un colegio particular ¿de dónde? De la Plaza Italia y soy bolivariano. ¿Sabe de estos óleos? Ay, qué buena pregunta. Para recordarles lo siguiente, lo que he presentado acerca de las generaciones y la pintura de historia es el inicio de una investigación que no está cerrada. Si usted me pregunta acerca de Montero, pregúnteme todo lo que quiera, son 10 años de trabajo. Pero en cuanto a este nuevo tema, deben haber muchas pinturas, hay muchas pinturas, que hay que pasar por un trabajo de catalogación y luego empezar a revisar las pinturas que no han sido catalogadas. Entonces ahí deberían haber muchas más. Tal vez este Simón Bolívar que usted tiene, yo me lo llevo de verdad para tratar de verlo, pero no me sorprenderían que haya muchas más. Hay colecciones particulares que no han sido difundidas y hay obras muy importantes y hay obras en los museos, en sus almacenes, que tampoco no han sido difundidas. Entonces, por ese lado, un historiador de arte también puede hablar acerca de lo que ve, ¿no? Y tratar, y tiene el deber de acercarse a todas. A veces pienso, ¿no? ¿Tú eres historiador de arte? Sí. A ver, ¿quién hizo esto? Entonces uno tiene que poner los parámetros de qué parte de la historia del arte ha trabajado. Es si hay una referencia general. Puedo hablarles de las referencias generales de todas las épocas. Lo hace mi formación, pero hay una especialidad. Y esta especialidad en entrar en la pintura de historia es reciente. Y me interesa mucho este de Simón Bolívar, ¿eh? Muchas gracias por la pregunta y por el aporte. ¿Cómo llegar a ver su exposición del año pasado en Internet? Hay dos formas. La primera es que entren al portal del canal del Ministerio de Cultura, que es canal24.tv. Hay una parte que es videoteca, creo que esta referencia deberían hacerla los técnicos, pero dice videoteca, y más o menos en el número 30, por ahí van a ver las diferentes exposiciones. La segunda, quizás más fácil, es que yo he bajado ese video y lo he puesto en YouTube, ¿no? Para su comodidad. Entonces, basta que ponga de repente mi nombre, Marco Iván Cabrera, o los funerales de Atahualpa, y va a salir la referencia inmediatamente en YouTube del video. Además, esta que he puesto en YouTube tiene algo interesante. Como en toda obra escrita hay fe de ratas. Bueno, pues cuando uno está hablando así de manera espontánea, por eso escribo todo, porque si no tengo miles de ratas, he corregido algunas partes de cosas, sobre todo de forma, no de fondo, que tal vez debí decir. Búsquela por favor en YouTube y ahí la va a encontrar. Creo que son todas las preguntas. Muchas gracias.